Relatos compartidos por Diana Colín García. Parte de mi familia es originaria de un pueblo llamado San Felipe Xtacuixtla, el cual está ubicado en el estado de Tlaxcala. Durante los años 40 y 50 fue conocido por las apariciones constantes de nahuales y brujas, y lo que les voy a contar le sucedió a mi abuelo varios años antes de que se casara con mi abuela. Él tendría unos 18 años de edad y era un joven bastante alegre, que gustaba mucho de andar con sus amistades a altas horas de la noche. Cierta noche, cuando él terminó sus faenas en el campo, se reunió con 3 de sus amigos a pasar un rato en medio de las milpas. Uno de ellos llevó elotes para asar y los otros 2 algunas botellas de aguardiente. El alcohol pronto se les subió y comenzaron a fanfarronear sobre sus peleas y conquistas amorosas. De repente mi abuelo escuchó un ruido que provenía de entre las milpas. Al principio sus compañeros no le creyeron, pero él insistió tanto que todos callaron por un momento. Después de cierto silencio se escuchó el mismo ruido de nuevo, y ahora sí 2 de sus amigos tomaron sus carabinas para espantar aquello, ya sea que se tratara de algún malhechor o algún coyote despistado. Incluso mi abuelo echó algo de tierra a la fogata para minorar la intensidad de la lumbre. Aguardaron varios minutos, y ya se comenzaban a aburrir cuando el ruido se repitió nuevamente, solamente que esta vez se escuchó mucho más cerca de ellos. Algo pesado corrió sobre la hierba. Ellos se escondieron entre las milpas y lo que vieron fue a un burro negro sin cola que cargaba un puerco. «¡Es un nahual!», exclamaron todos, y enseguida hicieron la señal de la cruz. Uno de ellos plantó en la tierra su machete, el cual había bendecido días antes, y este animal se detuvo de golpe, como si algo lo hubiera paralizado en ese instante. Entonces el abuelo sacó su látigo trenzado y se acercó al burro para golpearlo. El nahual se encogió ante los golpes que daba, y cuenta el abuelo que comenzó a revolcarse de una manera espantosa, como si le estuviera dando un ataque de epilepsia. Así poco a poco fue adquiriendo la forma de un hombre joven de unos 20 años de edad. Aquel hombre le suplicó que ya no lo golpeara. Les comentó que él provenía de un pueblo vecino, y que se había visto en la necesidad de robar debido a que era muy pobre, y que no tenía dinero para pagar los gastos de su boda, ya que se iba a casar en 3 días, y que solamente de esta manera se había hecho de algunos animales para darles de comer a los invitados. Mi abuelo y sus amigos tuvieron lástima de él. Lo ayudaron a levantarse e incluso le invitaron a comer elotes y unos tragos de aguardiente. Bebieron con él y brindaron a la salud de su futura esposa, e incluso le cooperaron con algunos pesos para su festejo. El nahual, sumamente agradecido, los invitó a su boda. Les dio la dirección diciéndoles que preguntaran por Camilo y se marchó con el puerco a cuestas. A los 3 días mi abuelo y sus amigos fueron a la boda. Camilo era el novio y la persona con la que habían bebido aquella noche. Cuando llegaron, el joven los recibió muy bien. Les dio el puesto de invitados de honor e incluso les puso a cada uno de ellos un itacate para el camino. Tiempo después, la gente le decía a mi abuelo que no se juntara con Camilo, ya que éste tenía fama de ser nahual, pero a él nunca le pareció importar mucho aquella referencia, pues él siempre nos decía que un hombre agradecido en el fondo no podía ser una mala persona. Relato compartido por Víctor. Me llamo Víctor y trabajo en un lugar llamado Santa Fe. A ese lugar entro a trabajar a las 7 de la mañana, por lo cual para que tenga que llegar a mi trabajo, tengo que salir a las 6 de la mañana. Hay 2 caminos para llegar a mi trabajo, uno corto y uno largo.
El largo consiste en caminar rodeando un par de colonias y llegar a la parada del bus que me lleva hacia Santa Fe. El camino corto atraviesa un panteón en línea recta entre las tumbas y llega hasta esa misma parada, pero con unos 20 minutos de ahorro de camino. Todos los días me encontraba otro vecino que caminaba por ahí y nos acompañábamos en la penumbra y la soledad del panteón. En una ocasión a él le tocó entrar más temprano, por lo que pasábamos en horarios distintos. Yo iba caminando entre las tumbas como de costumbre, y observé a lo lejos una silueta negra con forma de hombre parada a la orilla del camino. Yo siempre llevaba mi lámpara del celular encendida para ver el camino, y la levanté en dirección a la sombra, pero esta cruzó la calle y se metió entre las tumbas. Llegué a ese punto en cuestión de 10 segundos. Lo estuve buscando para ver si era alguien, pero estaba solo. No veía la forma de que se pudiera esconder de mí o se metiera en algún lugar, porque solo había lápidas y cruces en ese lugar. Así que mejor dejé de buscarlo y continué caminando hasta mi destino. En otra ocasión caminaba y me crucé con un perro grande tipo Rottweiler. Se me paró enfrente de mí y no me dejaba caminar. Yo tenía mucho miedo de que me mordiera, pero me esperé un poco y traté de darle la vuelta. Noté que me observaba fijamente, aunque al pasarlo no me siguió. Tampoco logré ver hacia dónde se había metido. La última ocasión caminaba a la misma hora con la penumbra de los árboles y la luz de la luna. Vi que a lo lejos se acercaba un perro. Pensé que era el mismo que me había encontrado unos días antes, así que bajé la luz de la lámpara y busqué una piedra para poder defenderme de dicho animal. Encontré una mitad de un ladrillo y lo tomé. Al levantar la luz de la lámpara quise ver a qué distancia venía ese perro negro, y mi sorpresa fue de que ya no era ningún perro el que había en ese lugar, sino más bien una persona. Este hombre estaba vestido con un pantalón de mezclilla y una sudadera con gorro cubriéndole la cabeza. Les juro que me entró un escalofrío intenso, y al cruzarnos pasó junto a mí sin hacer ningún movimiento. Tampoco me miró. Era como si no me hubiera visto prácticamente. Decidí caminar rápidamente y traté de voltear para que no me sorprendiera por la espalda. Pero esta persona solamente siguió su camino. Hasta el momento sigo pensando que eso era un nahual. Debido a esto ya no he pasado por ahí nuevamente. Mi amigo desgraciadamente falleció en ese lugar. Lo encontraron muerto en el camino. Él siempre me decía que había una mujer que lo seguía. Incluso a veces la esperaba y ella nunca lo podía alcanzar. Él en varias ocasiones me preguntaba que si no la había visto, pero afortunadamente nunca me tocó. Supongo que al final sí la encontró de frente y murió de un infarto. Tras su muerte no quise seguir pasando por ese camino para ahorrarme unos minutos. Mejor le daba la vuelta aunque caminara más y me levantara más temprano. Es mucho más seguro hacer eso que volver a caminar en ese panteón. El siguiente relato fue algo que nos ocurrió en enero del 2016. Esto nos pasó a mi novio, un amigo, su novia y a mí, por supuesto. Vacacionábamos en el estado de Campeche y visitábamos algunas antiguas ciudades mayas. Mi amigo puso su camioneta y él y mi novio se turnaron para conducir. Llegamos a un lugar llamado Calakmul y esperamos junto con otros excursionistas al guía que nos tenían asignado. A los pocos minutos llegó un hombre alto, fornido, blanco y de ojos verdes. Parecía de nacionalidad alemana. Y se veía que en sus tiempos de juventud había sido un hombre bastante guapo.
Este hombre se presentó como arqueólogo y nos dijo su apellido que ya olvidé a causa de mi mala pronunciación. Pero lo recuerdo con facilidad y es que hablaba muy bien el español y además era una persona muy amable. Durante el recorrido aprendimos cosas interesantes sobre aquella antigua ciudad maya. Incluso me pareció que le caímos bien a nuestro guía, pues de todos los visitantes nosotros éramos el grupo que más demostraba interés, y hacíamos múltiples preguntas sobre el lugar. En un receso nos acercamos al guía para convivir con él. Al poco rato este señor nos tuvo la confianza suficiente para platicarnos un poco de su vida. Él era originario de un pequeño pueblo en Austria, y había llegado a México teniendo algunos meses de vida puesto que sus padres habían huido del régimen nazi. Al crecer se casó con una mujer originaria de Yucatán. Ella tenía un postdoctorado y daba clases a estudiantes de posgrado en la Universidad Autónoma de aquel estado. A pesar de sus estudios, ella nunca había renegado de sus raíces. Incluso lo había introducido tanto ella que el hombre decía que se sentía más maya que austriaco. Después de una larga charla, mi novio se atrevió a preguntarle qué era lo que no le gustaba de México. Y aquel hombre nos respondió sin dudar que era el poco cuidado que le daba el gobierno a las zonas arqueológicas, ya que existe mucho saqueo en ellas. También nos contó que él y un grupo de personas hacían todo lo posible por enfrentar el robo de piezas prehispánicas, incluso llegando a niveles increíbles, pero que al final todo valía la pena. Cuando terminamos el recorrido nos despedimos del guía y nos apresuramos a subir a la camioneta. Queríamos regresar a nuestro hotel antes de que oscureciera, no porque tuviéramos miedo sino porque el lugar se encontraba rodeado de selva, y no estábamos muy familiarizados con el camino de regreso. Eran las 6 de la tarde, llevábamos 15 minutos en el auto cuando mi amigo que iba manejando se orilló en la carretera para ir al baño. Mi novio aprovechó y bajó con él. Pasaron unos 5 minutos y no volvían. La otra chica y yo nos comenzamos a desesperar por su ausencia, y más porque se estaba formando la neblina. Y en eso los vimos llegar. Mi novio llevaba una piedra entre sus manos que medía aproximadamente unos 20 centímetros. Subieron y la pude ver con más detenimiento. Era una roca que simulaba una persona hincada con la cabeza más grande que el cuerpo. No sabría decir si hacía alusión a un enano o un niño, pero sí era bastante peculiar. Nos platicaron que la encontraron semienterrada al pie de un árbol, y que habían tardado tanto porque estaban discutiendo si se la llevaban o no. Nosotras les sugerimos que la dejaran de vuelta en su lugar, puesto que recordamos las palabras del arqueólogo, pero no nos hicieron caso y continuamos nuestro camino. Había pasado media hora y la neblina no era espesa, pero tenían que conducir con cuidado para evitar algún accidente. En ese momento mi amigo iba conduciendo y mi novio iba en el asiento del copiloto. La novia de mi amigo iba contemplando el paisaje cuando de repente me señaló hacia la parte trasera de la camioneta. ¿Viste?, me preguntó. Yo le respondí que no y trataba de ver hacia donde ella señalaba. Había un animal por ahí, agregó. Yo no veía nada, así que la chica no insistió. Sin embargo, después de unos escasos minutos observé algo que avanzaba rápidamente entre la neblina. Era grande, blanco y se desplazaba en 4 patas. ¿Es eso?, le pregunté. Ella sintió y enseguida le avisamos a los demás, quienes no habían prestado mucha atención a aquel suceso. No se preocupen, podemos espantar a ese animal con el ruido del claxon, comentó mi novio despreocupado. Habían pasado unos segundos cuando mi amigo detuvo el auto y señaló hacia enfrente. A pesar de la niebla vimos a un enorme perro blanco, que más bien parecía un lobo cuya mirada era brillante y verde. Algo raro era que no nos miraba con ojos amenazantes, aunque nos estaba observando a todos.
pero lo más extraño era que aquel ser me pareció conocido. El lobo saltó hacia un lado del camino y se perdió. O eso quisimos creer. Parece que nos venía siguiendo. Lo vi desde que levantaron aquella roca, comentó la novia de mi amigo. Los chicos se miraron y mi novio se bajó del auto y dejó en un lugar seguro aquella estatua que habían encontrado. Después de eso reanudamos el viaje sin ningún incidente, hasta que a mi amigo se le ocurrió comentar: pueden llamarme loco, pero ese perro se parecía al guía. Todos nos quedamos estupefactos. Me di cuenta que no era la única que lo había relacionado con aquel hombre. Sin embargo, nada podemos probar. Poco después de lo acontecido me llevó a reflexionar que si bien hay gente capaz de transformarse en animal para hacer travesuras o cometer actos de maldad, quizás no sería tan tonto pensar que hay personas que lo hacen para proteger lugares sagrados. ¿O qué piensan ustedes? Este relato le sucedió a mi bisabuelo, que en paz descanse. Él era originario del pueblo de San Felipe Ixtacuixtla, ubicado en el estado de Tlaxcala, el cual quedaba como un día de camino de una ranchería llamada La Rosita, y cabe destacar que esto ocurrió por los años 40. La Rosita pertenecía a un hombre muy rico llamado Don Tomás, de quien en vida se sospechaba que había sido nahual, pero nunca se le pudo comprobar. Lo que era indudable es que esta persona había tenido un carácter déspota y agresivo, y cuando murió la gente solo fue para acompañar a la esposa y a los hijos, porque estos habían sido siempre buenas personas. El bisabuelo era amigo de uno de ellos, y asistió al funeral con la bisabuela y su hijo mayor. Desde el primer día que estuvieron velando a ese hombre sucedieron cosas muy raras. En la noche los rezos fueron interrumpidos varias veces, cuando la gente escuchaba como si un animal muy pesado caminara por el tejado. Aquella cosa parecía saber el lugar exacto donde estaba colocado el ataúd del finado, pues una vez situado arriba de él arañó las tejas con unas zarpas grandes y gruesas. La gente estaba asustada. Las mujeres se dedicaron a rezar mientras 4 hombres colocaron escaleras, se armaron con su machete y se apresuraron a subir. Entre estos hombres estaba el bisabuelo. Él cuenta que cuando llegaron al tejado se sorprendieron de no ver nada. Aquella cosa había desaparecido y a juzgar por el peso que describían, era imposible que hubiera saltado sin hacer ruido. Cuando bajaron la gente se había congregado en torno a ellos para pedirle noticias sobre lo ocurrido. Pero antes de que hablaran, algunas mujeres, entre ellas la bisabuela, comenzaron a llorar y a vomitar. Otras tuvieron fuertes dolores de cabeza, como si les hubiera dado un mal aire. Al segundo día los bisabuelos acordaron que ella regresaría a la casa acompañada de su hijo. Partieron a buena hora dejándolo solo, no sin que antes la bisabuela le diera un escapulario. La mañana y la tarde transcurrieron sin novedad alguna. La gente continuaba platicando sobre el suceso de la noche anterior, esperando que no se volviera a repetir. Cuando llegó la noche, el bisabuelo se acometió con la familia de don Tomás a repartir panes, atole y café. La gente que había llegado era mucha, y al final estaba tan cansado que sin querer se durmió mientras que las personas comenzaron a rezar. Tuvo un sueño bastante raro. Cuenta que él se encontraba en lo alto de una barranca pensando en cómo bajar, cuando llegaba un hombre perseguido por 2 enormes perros negros de ojos rojos brillantes como el fuego y sin cola. El hombre suplicaba a gritos mientras le decía a aquellos seres que lo dejaran en paz, que él ya no era uno de los suyos, pero los perros no le hacían caso y lo despedazaban. El bisabuelo se despertó espantado.
Aquel sueño le había parecido bastante vívido, pero se tranquilizó al ver que ya era de día. Sin embargo, estaba muy equivocado al pensar que todo transcurriría con calma, pues al ir a la parte del patio donde estaba la gente congregada para desayunar encontró a los visitantes consternados. Es necesario aclarar que a aquel funeral habían asistido más de 200 personas, y que mientras unos rezaban en el cuarto y los pasillos donde velaban a Tomás, otros cuantos se dormían a la intemperie. El bisabuelo se había quedado profundamente dormido en uno de los pasillos. Por eso no se había dado cuenta que un burro negro había ido en la madrugada a pisar a la gente que dormía en los patios. Después de aquel acontecimiento, muchas personas se retiraron. Incluso presionaron a la familia para que enterraran cuanto antes al difunto. Pero la viuda les contestó que el sacerdote estaba renuente para oficiar la misa para su marido, dada su famosa fama de nahual. Pero todo esto era cuestión de tiempo, puesto que sus hijos estaban convenciéndola de que cambiara de parecer. Lo único que retuvo a las personas fue que uno de los hijos de don Tomás llegó con la noticia de que el cura por fin había accedido, y que al día siguiente los esperaba para darle cristiana sepultura al fallecido. Sin embargo, la última noche que el bisabuelo la pasó en aquella ranchería fue la peor. Se encontraba rezando un rosario por el alma del difunto y pasaba la medianoche. La gente ya se encontraba bastante cansada tanto física como moralmente, cuando de pronto se abrió bruscamente la puerta de la entrada principal del cuarto donde se encontraba el ataúd. En ese momento entraron dos perros enormes muy parecidos a los que había soñado el bisabuelo. Las personas estaban muy atemorizadas al grado de no poder orar. Se quedaron en los lugares en silencio y no se atrevían a moverse, pues todos habían resignado a que sucediera lo peor. De repente un viento frío apagó las velas justo al momento en que aquellas bestias se acercaron al ataúd. Se escuchó un ruido estridente y después que arrastraban un pesado bulto a gran velocidad. Hubo un silencio desesperante hasta que alguien dijo que ya se habían ido. Cuando prendieron nuevamente las velas, se dieron cuenta que el cajón estaba volteado y que el cuerpo de don Tomás ya no se encontraba. La gente comenzaba a rezar para curarse del susto, mientras que otros murmuraban que esos perros solo habían ido por don Tomás, puesto que si hubieran querido hacer algún daño, lo habrían hecho sin ningún miramiento. Al día siguiente la familia del difunto tuvo que echar piedras en el ataúd para que pesara y tener algo que sepultar. La gente no quiso quedarse para los rosarios. Tenían miedo de que la noche les sucedieran más cosas desagradables. Por su parte, el bisabuelo afirmaba que aquel hombre con quien había soñado esa noche no debía ser otro que don Tomás, quien en esos momentos seguramente yacía en el infierno, pagando todas esas fechorías que hizo en vida como nahual. Este fue un pequeño recopilatorio sobre historias de nahuales. Si ustedes tienen alguna historia o experiencia que quieran compartir, no olviden que las podemos recibir por inbox en el Facebook de Relatos de Horror, o también mediante correo electrónico. Esta es una experiencia que tuvo mi tío Max y actualmente él vive en Tlaxcala, pero durante muchos años fue trailero y por lo general le tocaba manejar de noche. Cuenta que en uno de sus tantos viajes ya en la madrugada le tocó andar por una curva bastante pronunciada, la cual se ubicaba justamente en el estado de Tlaxcala. Iba entrando cuando notó a lo lejos a una jovencita que traía un uniforme escolar como de secundaria. Intrigado bajó la velocidad pero nunca pensó en detenerse. De momento pensó que se trataba de alguna mujer de la vida galante o bien un señuelo para asaltarlo, que probablemente los secuaces estarían escondidos en la maleza. La joven le hizo señal para que se detuviera pero mi tío no lo hizo. El tráiler pasó de largo y por el retrovisor alcanzó a ver a la joven con su rostro ensangrentado sin ojos. Asustado solamente aceleró para no voltear más.
Pasó el tiempo y le platicó a un compañero y este le dijo que hacía muchos años habían matado a una muchacha en ese sitio y que justamente habían arrojado el cuerpo en esa curva. Mi tío, lejos de sentir miedo, sintió mucha pena por la desdicha de aquel espíritu. Dice que durante mucho tiempo pasaba seguido por esa curva y casi siempre era de madrugada, y que de vez en cuando la podía ver haciendo la seña de la parada. Ella nunca le hizo nada y solamente se quedaba ahí parada esperando que alguien la recogiera. De vez en cuando mi tío le ofreció una oración para su descanso eterno, pero la continuó viendo hasta que por fin se retiró del trabajo. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto sucedió el 19 de septiembre del 2017, exactamente el fatal día del temblor en la Ciudad de México. Siempre quise ser chofer de un camión quinta rueda. En ese tiempo andaba aprendiendo al lado de un primo que formaba parte de un convoy de varios camiones de una empresa, que por obvia razón él no daré el nombre. Recuerdo que esa vez le dieron el viaje de Tlaxcala a Metepec, Estado de México. Siempre viajábamos de noche para llegar temprano a tirar a la empresa destinada. Después de cargar en dicha empresa y darnos el destino, salimos de la madrugada como eso de las 2:30 de la mañana. Llegamos a nuestro destino sin problema, pero cuando entregamos los documentos, el guardia nos comentó de que no se podría descargar ya que las bodegas se habían dañado por el sismo, e iban a tardar prácticamente todo el día en acomodar las cosas. Tuvimos que quedarnos ahí frente a la bodega todo el día y toda la noche. Y aquí justamente empieza mi relato. La noche cayó más rápido de lo normal y los dos estábamos dentro del tracto ya listos para descansar. Mi primo se recostó en el camarote y se quedó profundamente dormido muy rápido. Yo me quedé tan metido en el celular que no me percaté de la hora y que tampoco había luz afuera de la empresa donde estábamos estacionados. Estaba sentado en el lado del copiloto cuando de repente escuché unas carcajadas de mujeres muy cerca del lugar donde estaba, pero al mismo tiempo la chapa de la puerta empezó a moverse como si alguien quisiera verla, aunque por razones de seguridad se encontraban cerradas. Por mi mente pasó que era un atraco. Me levanté y encendí las luces del camión al igual que los reverseros para ver quién andaba por ahí, pero no había nadie. Les juro que no se veía nadie allá afuera. Apagué las luces y pasó un poco tiempo y las risas se volvieron a escuchar. Pero solamente que ahora se escuchaban atrás del camión y también se escuchó como si estuvieran abriendo los tanques de diésel. Volví a encender las mismas luces, me asomé y nada. Decidí dejar los intermitentes encendidos por un rato para ver si veía a alguien o algo con la poca luz que emitían. Pero cuando hice eso, unas sombras o unas figuras oscuras empezaron a aparecer cerca de la puerta y las compuertas del camarote. Esas cosas querían abrirlas. Digo que eran sombras porque jamás les hallé una forma o rostro. Solamente eran eso, sombras. Lo más raro de todo es que jamás sentí el peso de alguien subirse al camión. Se subían en los estribos y se asomaban por los cristales hacia adentro como buscando algo o alguien. Pero esas risas en verdad jamás las olvidaré y se me pone la piel de gallina solamente al recordarlas. Incluso las lágrimas por el miedo aún me brotan. Todo esto que cuento pasó entre las 0 y las 3:30 de la mañana. La verdad es que es una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. Soy del Estado de México y trabajo como coordinador en una empresa transportista. Este relato me lo comentó un compañero chofer cuando me encontraba haciendo una guardia. Él era uno de los pocos que tenían servicio durante ese día, y recién había terminado un viaje a la ciudad de San Luis Río Colorado. Durante la noche me llamó para comentarme que ya venía de vuelta en el tramo de Guaymas, solo que algo muy extraño le acababa de suceder. Resulta que mientras manejaba en la penumbra de la noche a lo lejos vio una silueta de un animal muy grande que parecía venir corriendo en dirección al Thornton. No se detuvo y continuó a la misma velocidad y ya estando frente a frente notó que se trataba de un perro negro con los ojos rojos muy brillantes que venía directo a él. No pudo ni esquivar ni parar el camión, por lo cual atropelló a ese enorme perro. Claramente sintió como las llantas del camión le pasaron por encima al animal.
y también sintió el impacto estremeciendo toda la cabina. Pudo detenerse unos metros más adelante para revisar su unidad y cuando bajó vio que en su camión sí tenía el daño en la parte delantera. Además de esto, la placa se había caído, por lo cual tuvo que caminar hacia atrás a buscarla. Asimismo, verificaría si se encontraban los restos del perro, pero todo eso fue bastante extraño. Varios metros atrás encontró la placa, pero del animal no había ningún rastro. No había sangre, ni pelos, ni nada por el estilo. Sus llantas no tenían ningún rastro y no se visualizaba que el animal hubiese salido corriendo herido. No encontró absolutamente nada en la escena. Estaba tan asustado que más adelante se detuvo en una gasolinera y fue que me habló para contarme lo que le había pasado. Después de esta experiencia no quiso volver a manejar hasta que amaneció. La verdad es que con la llamada y también con el ambiente nocturno también nos impregnó de algo de miedo. Muchas gracias por escuchar este relato. Esta historia le pasó a un amigo de un amigo mío. Era la medianoche o quizás ya era de madrugada cuando él viajaba al lado norte de Texas hacia Eagle Pass, Texas, la cual es frontera con Piedras Negras, Coahuila. Esa zona es bastante comentada porque dicen que asustan demasiado las noches. De hecho, casi nadie transita por ahí a esas horas. Más que nada son los traileros los que se animan a hacerlo. Y muchos han visto a una muchacha parada a un lado de la carretera pidiendo un aventón de forma siniestra. Dicen que tiene la cara agachada con el pulgar haciendo la seña para el aventón. Además de que también dicen que despide una luz fluorescente. Cuentan que si la ves y no te paras de igual manera se te trepa en el camino. Y eso justamente le pasó al amigo de mi amigo llegando a ese punto. Él la vio y la ignoró e incluso pensó que era su imaginación causada por el sueño. Pero cuando vio ese espectro aceleró más el camión. A pesar de que es un lugar con muchas vueltas donde mucha gente se ha matado, hay algunos sobrevivientes que dicen que se descontrolaron porque se les había trepado esta mujer con ellos. Pero el amigo de mi amigo pasó las curvas sin problemas y ya unos 5 o 10 minutos después empezó a sentir un olor como a cigarro. Con el rabillo del ojo se da cuenta de que había alguien sentado a la par de él. Volvió a creer que solamente era su imaginación causada por el sueño, pero la curiosidad le ganó y miró hacia la derecha. Ahí en el asiento del copiloto en verdad ahí estaba la mujer sentada con la cara pálida y con unos pantalones jeans y una camisa de manga larga. Se encontraba mirando fijamente hacia adelante. Él continuaba manejando a pesar de todo lo que estaba pasando, pero todo empezó a hacerse más y más aterrador. Cuando él no la miraba, ella ponía su mano en su pierna y la recorría suavemente con un dedo. Luego quitaba la mano como tratando de decirle algo, pero él seguía con la mirada fija hacia adelante. Tenía las dos manos pegadas al volante tratando de llegar a un lugar donde pudiera parar o donde hubiera más gente. Pues quien haya pasado por ese camino se dará cuenta de lo solitario que puede llegar a ser. Era tanta la insistencia de esa chica de llamar su atención que al final se dio y la volteó a ver. Ella entonces levantó su mano haciendo la seña típica de 2 dedos que hacen los fumadores. Parecía como si le estuviera pidiendo un cigarrillo. Él la ignoró y continuó observando la carretera mientras que ella insistía y le volvía a tocar las piernas. Él la miraba rápidamente y ella volvía a hacerle la misma seña, siempre topando sus pálidos dedos con los resecos labios. En un momento él sacudió la cabeza diciéndole que no, pero ella seguía insistiendo. En una de esas agachó la mirada para ver esa mano que le estaba tocando la pierna. Ahí se dio cuenta que al estirar la mano, la manga de su camisa se había levantado un poco, dejando así un par de huesos cadavéricos a la vista. Eso no era una mano, sino más bien un esqueleto que lo estaba tocando. Así estuvo la situación como por 25 minutos hasta que llegó a un pequeño poblado donde había un poco de luz en la carretera. Y en ese instante la aparición desapareció. Son tantas las historias que se cuentan de esa carretera y de tantos camioneros que ven esa aparición, que un grupo de ellos decidió parar un día cerca de ese lugar y preguntar a las personas que vivían si sabían algo.
La respuesta los dejó un poco confundidos y a la vez aterrados. Uno de los pobladores comentó lo siguiente: en los años 80, cuando no había estaciones de camiones como hoy en día, los traileros tenían que pasar a un río para lavar su ropa y bañarse. En una ocasión, un grupo de camioneros de California pasaron por un río. Allí se encontraba una joven muy bella lavando la ropa y estos desgraciados la mataron. Desde entonces han pasado las apariciones a los camioneros que pasan. Se dice que es el alma de esa muchacha que sigue cobrando venganza, ya que muchos de ellos se han matado cuando se les ha trepado en el camión. Este otro relato le pasó a un trailero novato que viajaba de Indio, California hacia Yuma, Arizona. En el trayecto cerca de Coachella hay un punto donde siempre a la medianoche se encuentra una viejita a un lado de la carretera, la cual siempre viene caminando en sentido contrario. Yo en lo personal me la he encontrado unas 3 ocasiones, como eso de la 1 o las 2 de la madrugada. Siempre carga un ropaje color gris muy viejo y sucio y su cara también es grisácea y refleja una gran angustia. Todos los que la hemos visto simplemente aceleramos el camión. Pero resulta que este muchacho la vio pidiendo un aventón y al ver que estaba un poco alejado de los pueblos, pensó que era alguien que se le había arruinado su carro y quiso ayudarla un poco. Al bajarse, esta empezó a adentrarse en unos naranjales y le hacía señas de que lo siguiera. Él, pensando que a lo mejor le ocurría algo, empezó a caminar atrás de ella. Pero más atrás de él venían otros 2 camioneros amigos en caravana desde Salinas, California. Ellos, al ver al camión a un lado de la carretera, llamaron por radio, pero este no contestó. Otro de los camioneros pudo ver lo que estaba caminando sin rumbo y que estaba empezando a entrar en ese naranjal. Alertó a los que venían más atrás para que ellos pararan y fueron hacia él porque le estaban llamando y no contestaba. Entonces sus amigos lo tomaron de los hombros y lo empezaron a mover y a jalarlo hacia la carretera, ya que él solamente estaba observando fijamente hacia el naranjal y no prestaba atención alguna. Al llevarlo forzosamente hacia atrás, él reaccionó después de un momento y solamente balbuceó: «Esa señora quiere que vaya con ella». Pero uno de los presentes le preguntó sorprendido de que quién era ella. ¿Es acaso la mujer que se aparece a la orilla de la carretera? ¿Acaso la conoces o por qué ibas detrás de ella en este lugar tan solitario? Él enfocó su mirada y empezó a reaccionar que lo que estaba sucediendo no estaba bien. Ya más calmados le pidieron que se trepara a su camión y que continuara su camino hacia Yuma. Después de eso pasó mucho tiempo de que no se apareciera esa mujer y yo tengo muchos años que no la he visto. La última fue hace como 4 años y no quisiera volver a verla nuevamente. No sé quién es ni qué es lo que pasa ahí, ya que suceden muchas cosas paranormales en esa carretera. Incluso muchos pobladores aseguran ver máquinas como de platillos voladores que salen de un lago cercano. Pero eso ya es otra historia. Esta historia le pasó a un amigo mío llamado Santos, que gracias a él soy trailero ya que tenía camiones y me enseñó este oficio. Una ocasión estaba viajando de Dallas, Texas a San Diego, California. Cuando iba pasando por Arizona se detuvo a descansar en una de las tantas áreas desoladas y desérticas que tiene ese estado. Cuando se disponía a dormir pudo observar por los espejos retrovisores un carro que estaba atrás de él con las luces encendidas. Pensó que era algún viajero que también iba cansado y que se había detenido a descansar un rato, pero a la vez tuvo sospechas de que pudieran ser ladrones y que querían robarle sus productos. Sin embargo, su sueño era tan grande que no le importó. Ya acomodado, vio que alguien salió del carro y caminó hasta el tronco de un arbusto y empezó a cavar para enterrar algo. Había una gran luna y estaba estrellado, por lo cual se observaba todo bastante bien. Pensó que eran narcotraficantes que habían quedado de entregar algo, o que tendrían que dejar algo ahí y que alguien más vendría por eso después. El hombre estuvo un rato quitando piedras y luego sacó algo. Parecía como una cubeta. Luego metía la mano como checando algo que había adentro. Después de un rato volvió a enterrarle y tapó el lugar donde estaba. Todo esto lo observó por una ventanilla del camión hasta que el hombre se regresó a su carro.
Santos quiso ver dónde estaba el carro, pero al asomarse por todas las ventanas parecía que éste hubiera desaparecido, pues a pesar de haber podido salir de ahí sin ser visto, en ningún momento pudo verlo. No sabía cómo explicarse eso, pero su curiosidad estaba desatada, así que decidió tomar una lámpara e ir al lugar para ver qué era lo que pasaba. Para empezar, en el lugar donde estaba el hombre desenterrando había un muro como marcando unos linderos, la cual era una reserva de nativos americanos. Él se sorprendió al ver eso, pero continuó explorando para saber qué era lo que había ahí. Pensaba que en la cubeta tal vez había dinero o drogas. Empezó a remover las piedras del arbusto hasta que llegó a un hoyo como de 1,5 metros. Ahí por fin pudo ver algo y efectivamente era la cubeta. Emocionado y a la vez con miedo, continuó sacando todas las piedras hasta que logró sacarla. Pensaba que encontraría algo de mucho valor, pero no se imaginaba lo que vendría después, y sobre todo lo que pasaría por haber abierto esa cubeta. Al sustraerla de la tierra encontró muchas medallas raras. Algunas eran del ejército gringo de la guerra de Vietnam. Asimismo habían figuras e insignias desconocidas. Algunos incluso eran soldaditos de plástico. Vaya cantidad de cosas a lo cual no se le pudo dar ningún valor. Pero se dijo que quizás podría llevarlas a una casa de empeño y con suerte podría darle unos $. Al momento que él metió la mano dentro de esa cubeta había un papel doblado encima de todo aquello, pero lo ignoró ya que estaba bastante viejo y arrugado. Se enfocó totalmente en las medallas y en algunas cuantas monedas antiguas. Tomó la cubeta, volteó a todos lados y corrió hacia el camión y la escondió dentro. En ese momento cometió 2 errores. No tapó el agujero y se quedó a dormir en ese mismo lugar. Al despertar a la mañana siguiente vio por el espejo retrovisor que aquel carro había vuelto. Eso lo perturbó y no sabía qué hacer y se intimidó porque pensó que el hombre ese vendría a reclamarle. Lo raro fue que no escuchó ruido alguno cuando llegó. Con cautela encendió su camión y mientras cargaba los tanques de aire, el tipo del carro empezó a caminar hacia él y se subió al escalón y le tocó la puerta. Santos estaba espantado porque pensaba que vendría a reclamarle por la cubeta. Seguramente sabía que él había tomado. Al bajar el vehículo vio que aquel hombre era absolutamente delgado, muy alto y más bien tenía un aspecto cadavérico. Su piel era pálida y grisácea y vestía también de un color gris parecido a los de los 70. Llevaba una camisa y pantalón de rayas, pero también llamó su atención de que el tipo parecía que quería llorar. Se observaron mutuamente apenas unos segundos sin decirse nada hasta que el hombre rompió el silencio. «Oye, disculpa, ¿tienes un cigarro?» «No», respondió Santos con una voz entrecortada. Entonces el hombre se dio la vuelta y se fue hacia el carro y se quedó parado recostado en el toldo. Lo estuvo observando y lo invadía la curiosidad ya que el carro también parecía de la misma época. Tomó un martillo para hacer como que estaba checando el aire de las llantas, algo que hacemos la mayoría de los camioneros en cada partida. Al llegar atrás del camión donde estaba el tipo vio que no dejaba de mirarlo, y cuando se le acercó pudo ver que sus ojos derramaban un par de lágrimas de angustia. Su primer pensamiento fue preguntarle qué era lo que estaba pasando, pero algo le decía que no debía de hacerlo. Quizás era el mismo miedo que estaba sintiendo en ese momento. En fin, que terminó de revisar sus neumáticos y se trepó al camión. Ya en la cabina se dio cuenta de que el carro ya no estaba. ¿Cómo pudo haber salido de ahí? Eso era prácticamente imposible. Forzosamente debería haber pasado junto a la unidad, pero había desaparecido como por arte de magia. Él continuó su camino y cuando llegó a San Diego decidió revisar bien la cubeta. Al observar los objetos y esas medallas, al último decidió leer el papel y en lo escrito lo dejó sorprendido. Decía que él ya había cumplido con la tradición de más de 500 años que tenían en su familia, y que maldito aquel que fuera a abrir esa cubeta antes del tiempo elegido, ya que recaerían muchas maldiciones a quien se atreviera a tocar el contenido. Eran tantas las cosas que decía que mi amigo se asustó más de lo que ya estaba, por lo cual decidió contárselo a su esposa.
Casualmente, esta tenía un familiar en México que sabía de cosas de brujería y magia blanca. Ella le aconsejó que regresara al mismo lugar y hablara con aquel hombre misterioso, ya que ella podía ver que estaba sufriendo y que era un alma en pena, y que ahora él era el elegido para poder ayudarlo. Ella no podía saber lo que estaba pasando realmente. Eso lo tenía que averiguar por su cuenta. Tenía que regresar a esa cubeta donde la había encontrado. Santos no le dio mucha importancia y tiró la cubeta a la basura y tampoco quería volver. ¿Quién quisiera volver a ver a ese hombre nuevamente?, pensó. La bruja le dijo que no lo tomara a broma ya que podía tener consecuencias fatales, pero él lo terminó ignorando todo. No creía en ninguna de las cosas que le habían dicho. Hasta quiso creer que el tipo que vio simplemente se trataba de algún drogadicto de mala vida, de esos que suelen observar en las estaciones de camiones o que se van caminando por las carreteras pidiendo un aventón. Sin embargo, la vida de Santos fue de mal en peor. Un año después del acontecimiento, uno de los hermanos, que también era camionero, tuvo un bebé. Él y su pareja decidieron mandar a traer a una muchacha a El Salvador para que lo cuidara, y de esta manera pudieran salir a trabajar ambos. Esa chica era una jovencita de 15 años, muy bella, de piel clara, llamada Zulma. Al verla, Santos quedó loco por ella a pesar de la diferencia de edad. Y obviamente Santos estaba casado. Y cabe destacar que su esposa era la secretaria general de la compañía de transporte. Empezó a frecuentar la casa de su hermano, quien trabajaba para él puesto que manejaba uno de sus camiones, mientras también ordenaba a su esposa mandarlo lejos de Texas para que pudiera tardar en volver y tener más tiempo para tratar de conquistar a Zulma. Después de un tiempo la embarazó y su esposa se dio cuenta de esto, y completamente encabronada decidió dejarlo y marcharse, o lo corrió a California donde estaba su familia. Santos sintió que se le caía el mundo ya que ella no era una simple ama de casa, sino que ella dirigía completamente la compañía. Él tenía poco conocimiento en computadoras y no sabía organizar ni las cargas ni las rutas, así que al sentirse presionado empezó a parar los camiones. Su esposa no regresaba a pesar de las tantas miles de veces que le estaba pidiendo perdón. Le había comprado un carro del año y muchas otras cosas que ella quería, pero no pudo convencerla. Estaba muy dolida ya que llevaba más de 10 años juntos, y ella se había enamorado locamente de él desde que estaba en la escuela y tenían 3 hijas. Desconsolado empezó a salir a correr motos con sus amigos ya que en Dallas existían muchos grupos de bikers, y esa actividad siempre le había llamado mucho la atención. Se hizo más temerario hasta que un día, yendo solo como a unas 100 millas por hora, se descontroló en la carretera y cayó brutalmente en el pavimento. Los carros le pasaron rozando por un lado y pensó que sería su último día y que moriría ahí mismo, pero gracias a unas jóvenes que volvían de la disco que lo vieron, se pararon y lo arrastraron hasta la orilla de la carretera, y de esta manera evitó ser aplastado. Él tuvo 2 meses en casa bastante mal y de los $10,000 que tenía en el banco estaban a punto de llegar a la bancarrota. Todo por andar de bares, fiestas y en pura diversión, pues estaba solo y de alguna manera quería olvidar a su esposa. Luego empezó a vender los camiones hasta que los fue perdiendo uno por uno. Al final perdió su casa y en el último momento, en la desesperación, se juntó con unos amigos que lo indujeron a hacer dinero rápido. Le había parecido una buena oferta para tratar de salir por lo que estaba pasando y de alguna manera poder recuperar todo lo que había tenido. Lo hizo la primera vez y llegando al punto donde iba a entregar ese producto, lo detuvo un policía federal del estado de Ohio. Todo porque lo había visto pisando las líneas de la carretera y pensó que iba muy cansado, que quizás había pasado su límite de manejo. Para esto es normal que cuando un policía te pare revisa el compartimiento de la carga. Cuando lo hizo encontró que llevaba 5 kilogramos de cocaína. Él y su cómplice fueron inmediatamente encarcelados y después de una semana el juez puso una fianza de $50,000 a cada uno. Para este punto mi amigo no tenía todo el dinero y decidió llamarles a sus padres que estaban en El Salvador. Ellos vendieron unos lotes para poder enviarle el dinero,
y después de pagar la fianza se fue a El Salvador sin dinero y sin nada. Llegó aquí al ranchito de donde había salido 25 años atrás, y terminó siendo un ranchero humilde de adobes. Él no sabe si fue todo por la maldición o fueron sus acciones que lo llevaron a todo esto. ¿Ustedes qué creen que fue lo que pasó realmente? Dejen sus opiniones en los comentarios. Voy a contarles un relato que le ocurrió a mi padrino. Él empezó a trabajar de trailero y se me ocurrió preguntarle si alguna vez ha tenido un encuentro sobrenatural y me respondió: lo juro por Dios que pude ver eso. Dice que cuando empezó no le gustaba viajar solo, así que llamaba a uno de sus primos para que lo acompañara. En uno de los viajes el copiloto estaba durmiendo y mi padrino, que llamaremos Don Camal, estaba manejando. Dice que de repente vio sentado a un lado uno de los fantasmas de la carretera, el cual era un ser de más o menos 1 metro sentado de espaldas cubriendo su cara con las manos, y que cuando pasó por un lado esa cosa volteó y le sonrió siniestramente. Sus ojos se quedaron clavados directamente a los de Don Camel. Despertó a su primo y le dijo que viera aquella criatura, pero cuando volteó esta ya no estaba. Desde esa vez no le ha vuelto a aparecer algo por el estilo, pero él cree que lo que vio fue un duende. Otro suceso que también le pasó a él fue unos años después. Iba conduciendo con su compañero que iba manejando otro camión. Don Camel de repente se fijó que no tenía gasolina. Ahí le preguntó a su compañero que si de casualidad había una gasolinera cercana y le respondió que no, pero que no se preocupara ya que él tenía y le daría un poco para llegar hasta la próxima estación. Ambos se estacionaron a un lado de la carretera y su compañero se bajó con un galón de gasolina. Se lo dio Don Camal y le dijo que él se adelantaría un poco. Camal estaba llenando su tanque cuando sintió mucho frío, lo cual era bastante extraño ya que no había viento, pero el ambiente se había vuelto sumamente pesado. Él de inmediato supo que estaba con una presencia y en su mente comenzó a rezar. Luego en voz alta dijo lo siguiente: lamento haberme estacionado aquí. Deja termino de hacer mis asuntos y te prometo que no voy a volver a molestarte. Al término de decir esto, el ambiente volvió a la normalidad. Y estos han sido los relatos de mi padrino. Muchas gracias por escucharme. Relatos compartidos por Manuel. Tengo 24 años y soy originario de Sinaloa, pero radico en Aguascalientes. Desde que tengo 15 años ya era capaz de operar un tractocamión, pero no fue hasta los 19 cuando me independicé de mi señor padre. Durante los 4 años que lo acompañé nunca miré nada inusual. Eso sí, recuerdo que todas las noches mi papá apagaba el radio y persinaba el tráiler, haciendo la cruz de Jesús para el camino y además trayendo un rosario atornillado en la visera del tráiler. Siempre rezaba fuera manejando él o yo, pero es una costumbre que nunca logré practicar o no he logrado heredar. Ya cuando cumplí mis 19 entré a una empresa llamada Truca. Ya llevaba varios viajes cercanos como la ruta Aguascalientes-Guadalajara o la ruta Aguascalientes-Irapuato. Un día mi jefe de flotilla ocupaba que llevara un cargo de Cuauhtémoc a Ciudad Blanca, mencionándome que era raro porque nosotros fuéramos a ese lugar pues ellos tenían otros clientes, pero sin más me dio la orden de carga. En ese tiempo no estábamos tan avanzados como ahora con el GPS, entonces me comuniqué con mi padre para que me ubicara. Él me dijo que a él nunca lo habían mandado por esos lugares, así que consulté un mapa de los que fácil se consiguen en los Oxxos. Me dio una idea más o menos, así que agarré el camino. Hice como 11 horas de aquí a Veracruz, pero no me gustaba exceder la velocidad, y mucho menos en mis primeras semanas.
De camino me paré a descansar en un paradero en Minatitlán como a esos de las 8 de la noche. Cuando llegué me tomé un café y una pequeña siesta y terminé saliendo de ahí como a las 11 de la noche. Cabe destacar que en esos años se podía detener uno tranquilamente. Ahora en cambio ya no se puede por la delincuencia. De ahí hice unas 5 horas para llegar a Cuauhtémoc de Tierra Blanca. Casi una hora antes de llegar a ese poblado hay que bajar la sierra por un camino angosto de 2 carriles. Pero desde que había tomado la desviación para esa carretera no había visto ningún carro, cosa que es normal en estos trayectos. Transcurrían como las 2:50 de la mañana y lo recuerdo bien porque llevaba la radio FM. Pero poco después de que dieron la hora empezó a fallar la señal como en cualquier otro lugar alejado. Apagué el radio mientras bajaba lentamente. Llevaba carga pesada y doble remolque por lo que no quería que me quedara sin frenos. Iba tranquilamente y bajé el vidrio para prender un cigarrillo y escuché ruidos como de fiesta. Eran gritos pero no me asusté y ni siquiera le tomé mucha importancia. Seguí mi rumbo manejando con mucho cuidado y el ruido continuaba hasta que me acostumbré. Más adelante, al aproximarme a una curva, vi que había una fogata al lado de la carretera. Lo primero que pensé fue que era un restaurante o algo por el estilo. Pero cuando pasé por ahí, el camino parecía mucho más empinado de lo que parecía. Las luces del camión alumbraron 3 siluetas femeninas vestidas de negro bailando burlándose de una cruz en fuego. Es decir, que no estaba volteada en forma de anticristo, sino simplemente como lo son. Al aluzarla, las mujeres dejaron de bailar y voltearon a verme. Fue un momento bastante tenso. Ellas inmóviles, agazapadas y yo manejando a vuelta de ruedo. Todo esto hasta que perdimos el contacto visual. Cuando llegué al pueblo ya eran como las 4 de la mañana y no me dormí. Me quedé despierto pensando y queriendo encontrar una explicación lógica, pero no pude. Cuando amaneció llegó una camioneta Nissan de redilas con un trabajador del cliente. Lo seguí por 20 minutos entre la sierra y llegamos hasta una hacienda. El señor se dedicaba a repartir carnes a carnicerías y taquerías. Mientras descargaba me puse a platicar con el señor ya que era grande y recuerdo que se llamaba Regino. Ahí le conté lo que había visto. Él se me quedó viendo y me preguntó que si no me sentía mal, a lo que le respondí que no. Que solamente me sentía un poco desvelado pero que era normal. Enseguida dio órdenes de que me apurara para que no se me hiciera de noche subiendo de nuevo la sierra. Me dijo que lo que había visto eran brujas, pero me dijo que eran tan fuertes que con solamente verme podían hacerme daño. Me advirtió lo siguiente y es algo que nunca he olvidado hasta la fecha. Mire, joven, aquí en Veracruz nunca confíe en nadie porque hasta la mujer más hermosa es hija del diablo. Esas fueron sus palabras exactas. Esto más reciente fue en diciembre del 2015. Venía de Tamaulipas ya después de una buena y cansada semana de viajes. Recuerdo que iba para Toluca y saliendo me topé el retén de Tamaulipas. Al pasar ya eran las 9 de la noche y cuando me encarrilé a entrar en la carretera de Monterrey se me tronó una llanta de la quinta rueda. Esto me estresó bastante porque en esos lugares eran y son muy transcurridos por sicarios. Ellos te piden 500 pesos y si no se los das te dan un tablazo en las manos, todo con tal de que no continúes trabajando. Ya una semana atrás me habían bajado y golpeado a pesar de que les había dado el dinero, todo por el simple hecho de haberles caído mal. Ya venía por la carretera federal y me pasó lo que no quería.
A unos escasos 100 metros se me pararon una camioneta de malandros y pues me quitaron el dinero. Ese día, como ya venía golpeado de la mano derecha, iba despacio, porque sentía dolor en los nervios con cada cambio. Ya entrando más a Monterrey me paré a descansar a un lado de la carretera debajo de un retorno que le hacía sombra. Me quedé bien dormido y no sé cuánto tiempo pasó hasta que alguien golpeó las dos puertas del tráiler una a la vez. Estaba muy oscuro y creía que ya venían de nuevo, así que mejor me quedé en silencio. Pero solamente escuché ese par de golpes. Seguí esperando hasta que me volví a dormir y no desperté hasta que salió el sol. Me levanté del camión y en medio de la nada del desierto se encontraba un señor ya grande con un niño de 4 años, el cual traía una bolsa llena de tunas verdes. El señor me preguntó muy serio y viendo el camión: ¿Ya viste a la bruja que te está siguiendo? De seguro se te colgó en Tampico, Tamaulipas. Yo no veía a nadie, así que le di la vuelta al camión y encontré un pájaro como un pavo, pero este era más feo y muy negro. Yo no sé de dónde agarré el coraje y le aventé varias piedras, pero no le atinaba. Mientras el señor se quedó en la parte delantera del camión y me gritó: Oye, ven conmigo. Yo te voy a limpiar y voy a limpiar tu camión. Así no se te van a subir esas cosas. Yo gustosamente acepté. Acompañé al señor, que vivía como a unos 30 metros de la carretera. Llegó con un agua color azulado turquesa y lo aventó al tráiler formando una cruz y rezando. Recuerdo que le quise ayudar con dinero, pero no me lo aceptó. Me dijo que si lo aceptaba su rosario no iba a servir porque no tiene que haber ningún interés de por medio. Cuando le pregunté que qué quería la bruja conmigo, me respondió: Es que son muy traviesas. Solo buscan provocar desgracias. Yo tenía como 20 o 21 años y aún seguía en la empresa Truca. Era el mes de enero, época en la que la gente desde Aguascalientes hasta Zacatecas hace mandas y se van caminando hasta San Juan de los Lagos, Jalisco. Yo llevaba partes defectuosas de los carros a Nissan Jalisco. Serían como las 8 de la noche y ese gran tramo estaba invadido por los peregrinos fuera la hora que fuera. Agarrando la entrada de la carretera angosta que te lleva a La Chona, que yace el estado de Jalisco, estaba una pareja de señores mayores pidiendo ride. Como me quedaba de paso, aunque no entrara al centro, los ayudaría como con 10 horas de viaje. Así que frené el camión. La primera que se subió fue la señora sentándose en la cama del camarote y diciendo que le dolían los pies. Por lo mismo le dije que se acostara, ya que para mí no había problema. Mientras nos quedamos platicando solamente el señor y yo. Él me contaba que de joven trabajó en ferrocarriles. Incluso me dijo que cuando gustara él me podía quemar cualquier cassette de estéreo por un disco, ya que yo le decía que me gustaba mucho cómo cantaba Roberto Carlos. Llegamos a la glorieta que ingresa a San Juan de los Lagos y detuve el camión y apresuré a caminar a la puerta para ayudar a bajar a la esposa. Pero cuando llegué a la puerta del copiloto nada más bajó el señor. Yo, extrañado y sorprendido, le dije con una risa: Señor, se le está olvidando su esposa. El señor solamente me volteó a ver y así como si nada me dice: Ella siempre me acompaña, pero ya no puede llegar. Falleció de dolores en las piernas cuando veníamos en una peregrinación. Obviamente fue difícil digerir todo esto, pero les juro que fue real. Esta historia me la contó mi padre. Dice que hace aproximadamente 15 años, cuando yo tenía 9 o 10, venía con su colega y acababan de pasar la famosa curva de la M de Ojuelos.
Iban rumbo a Aguascalientes cuando el compañero le dijo por la radio que se orillara porque tenía ganas de orinar. Mi papá entonces se estacionó atrás del otro tráiler. Se distrajo si acaso 5 segundos en el radio y cuando volteó vio a un señor arriba de un caballo. Este se acercó al compañero y pensó que le iba a decir algo por estar orinando en ese sitio. Entonces le empezó a hablar por el radio preguntándole qué había pasado. De pronto el compañero dio un brinco al camión y arrancó lo más rápido posible. Dice mi papá que no le contestaba y que cuando pasó a un lado del señor del caballo lo vio vestido de charro. Le resultó raro ya que era muy elegante para esa época. Llegando a la empresa, mi papá se dirigió rápidamente con el compañero y estaba vomitando, además de que estaba muy pálido. Ya cuando se estabilizó un poco le contó que el charro le había dicho que le ayudara a desenterrar algo, y que de pronto se empezó a reír de manera macabra. Ahí se dio cuenta de lo que era en realidad porque cambió drásticamente de forma. Dice que era algo muy feo y deforme que le provocó un miedo terrible. Aunque cuando mi papá lo vio dice que era un señor de unos 30 años aproximadamente. La verdad es que fue algo muy raro. Este relato que les contaré me pasó en el mes de abril. Veníamos 3 camiones de Nuevo Laredo y habíamos empezado a manejar desde las 7 de la noche. Ya cuando eran las 4 de la mañana veníamos pasando por Zacatecas. Justamente por una parada de camión que está por un pequeño pueblo yo les dije que ya no aguantaba más y que tenía que orinar, ya que me venía aguantando porque en ese tramo no hay acotamientos. Así que aproveché que no había gente a esa hora y me paré. Cuando acabé me subí y le seguí dando, pero mis compañeros no desaceleraron. Yo me preocupé un poco. Llegando a la empresa, uno de ellos se bajó rápidamente sudando y corrió a mi camión. Él llegó y entonces me dijo: "No mames, ¿a poco no pasaste donde estaba la muchacha sin piernas?". Pero le contesté de que no había visto nada. Los dos fuimos con el otro chofer que no se bajaba y estaba igual pálido y sudando y me dijo lo mismo. Yo sinceramente me paré pero nunca vi nada, pero ellos aseguran que es cierto. Dicen que la vieron flotando en la parada del camión. Antes de despedirme tengo que mencionar que desde pequeño tenía este tipo de experiencias. Por ejemplo, cuando tenía 6 años veía un bebé en mi patio. Igual cuando iba a la primaria me levantaba al baño y al salir de mi cuarto veía un niño del cual a pesar de los años aún recuerdo la cara. Él estaba acostado en un sillón mediano y vestía de blanco y tenía la tez blanca y el pelo claro. Ya a mis 13 años jugando videojuegos en la madrugada estaba lloviendo y se me ocurrió salir a la cochera y vi una silueta de blanco sin rostro. De hecho, ha sido la única vez que me he paralizado y sentir mis lágrimas salir. Sigo viviendo donde mismo y nunca he vuelto a ver esas cosas. Pero de la sierra de Guasave, de donde soy, se le pierde el miedo a este tipo de cosas. Pues desde muy pequeño ya te cuentan de nahuales, brujas y coyotes, así como de cuevas que en la revolución sirvieron para muchas cosas que te ayudaban a controlar la mente. Muchas gracias por escuchar mis relatos. Relato compartido por Pedro Castilla. Quiero contar una historia que pasó en mi familia. Tengo una prima que lleva aproximadamente 1 año de fallecida. Ella murió en un accidente de autos. Vivimos en un pueblito de Michoacán que se llama Cojumantla, el cual se mantiene principalmente de la pesca, trabajando la tierra, y también hay muchos choferes de camiones. Desde hace algunos cuantos meses, entre los que vivimos en el pueblo se empezó a contar que mi prima se aparecía en la carretera.
justamente en el lugar donde tiene su cruz y que todos la veían llena de sangre. Ella era muy pero muy bonita y lo que se rumora es que siempre pide raid, y que todos se paran para ayudarla ya que piensan que le ha pasado algo muy feo. Precisamente hace como 4 meses llegó un señor a la casa de mi tía. En ese pueblo todos se conocen por apodos y a mi tía le dicen Loli. Entonces el camionero le contó que había subido mi prima. Su descripción fue devastadora. Dice que iba llena de sangre y su mirada fija y muy silenciosa. No respondía a pregunta alguna, sino hasta que con una voz muy tranquila le explicó que había tenido un accidente. Era como si nada grave le hubiera sucedido. Luego empezó a platicar de su mamá y que le dijo que era tal persona y que vivía en tal lugar y muchas cosas relacionadas a ella. Al momento de llegar al pueblo y acercarse a la casa de la madre, el señor le preguntó que si se iba a bajar ahí, pero ella tranquilamente le dijo que no, que ella vivía más adelante. Avanzó hasta los límites del pueblo, pasó a la secundaria y mucho más adelante llegó al panteón. Efectivamente, mi prima le dijo que ahí se iba a bajar. El señor detuvo el camión y ella se bajó y cerró la puerta. Esta persona comenta que al ver por el retrovisor no vio a nadie. Incluso se asomó por la ventana, pero ya había desaparecido. Gracias a Dios ya no se ha vuelto a aparecer y creemos que es porque al fin alguien la llevó hasta el lugar donde está su cuerpo. O más bien porque al fin se lo comentaron a mi tía. Relato compartido por Leslie Acosta. Mi papá se fue de viaje con 3 amigos en un pequeño camión y se turnaron para manejarlo. Al estar dormido, mi padre, al igual que uno de sus amigos, soñó que el camión se iba por un barranco. En ese instante se levantó asustado y se dio cuenta de que su amigo, el que iba manejando, se iba durmiendo, y que el camión se estaba desviando hacia un barranco. Despertó el amigo y al ver la hora se dio cuenta de que eran las 3:30 de la mañana. Se acercaba a su turno y entonces decidió dormir un poco más. Pero cuando logró despertar de nuevo el camión estaba pasando a un lado de un río. Ahí vio como su amigo que supuestamente dormía estaba abrazando a un niño de 4 años con la piel azul. Mi papá cerró los ojos pensando que estaba alucinando y al abrirlos de nuevo seguía ese niño. Pero cuando el camión acabó de pasar el río, el niño desapareció. Cuando llegó a la gasolinera le contó a sus amigos lo que había pasado. Un señor que estaba en el lugar los alcanzó a escuchar y les contó que un niño había muerto ahogado en ese río, pero que nunca lograron encontrar el cuerpo. Muchas gracias a Leslie Acosta por compartir este relato.